nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Para los creyentes en Dios, esta es una época de Cuaresma. Estamos en vísperas de Semana Santa y se supone que es una época de reflexión, de buscar en el interior. Pero en los tiempos en que vivimos, donde hay tanto odio y tanto rencor, tanta violencia, pues más allá de la religión y del credo que cualquiera de nosotros profesemos, pues es importante hacer un alto, un momento de reflexión y mirar, por supuesto, en nuestro interior. Como Jesucristo es el inspirador precisamente de esta época y de esta celebración, de esta Cuaresma, hemos invitado a alguien que dice que se ha encontrado personalmente con él. Ella ha recorrido el mundo dando este testimonio y hoy se los traemos aquí en El Tiempo Televisión. Ella es Gloria Polo. Gloria, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, de veras que para mí es una alegría y un abrazo a todos ustedes en Cristo Jesús. Gloria, pues esta historia es muy profunda, pero comienza exactamente con un episodio muy dramático en su vida y que hizo parte de los titulares, por supuesto, de los medios de comunicación. Y fue el 5 de mayo de 1995 cuando usted le cae un rayo y usted muere prácticamente en ese... ¿Cómo recuerda ese episodio? Pues estaba lloviendo mucho y hacíamos una especialización con mi sobrino. Llegamos a la Universidad Nacional el 5 de mayo del 95 y teníamos que recoger unos libros en la Facultad de Odontología. Mi esposo nos acompañaba. Nos dirigíamos debajo de un paraguas muy pequeño hacia la facultad y por detrás de la Biblioteca General nos cae un rayo y quedamos sin vida de inmediato, mi sobrino y yo. A mi sobrino le entra el rayo en el corazón, él tenía una imagen del niño Jesús y le queda la marca aquí, en el pecho, marcada, y un huequito en el pie, pero él no se quemó el cuerpo, no se carbonizó. A mí sí el rayo me carbonizó todo mi cuerpo, entra en el brazo, quitó toda la carne de mi brazo, quitó la carne de mis senos, destapó las costillas, carbonizó mis piernas y comprometió la quemadura eléctrica todos mis órganos internos, quedé en paro cardíaco. Como el corazón es un órgano eléctrico, con la descarga eléctrica los dos quedamos en paro cardíaco. Cuando nos recogen y nos llevan a la enfermería, cuando dejamos de pasar corriente, porque cuentan los que mi esposo, que fue el que sobrevivió al rayo, que quedamos llenísimos de corriente, el agua quedó con electricidad, con chispas, y cuando ya dejamos de pasar corriente, nos auxilian y nos llevan a la enfermería. Allí iniciaron la reanimación cardíaca. Pero mi sobrino, un joven de 23 años, no vuelve, él no regresa. Pero yo, por la gracia de Dios, volví. Usted en ese momento empieza una experiencia que es la que nos convoca en este momento, que la impacta en ese momento es cuando usted entra a cirugía, ¿no? Tengo dos experiencias, tengo dos hermosísimas experiencias. La verdad, cuando yo llegué a la Universidad Nacional, estaba como tan convencida de que Dios no existía, pensaba que era como invención de la iglesia para manipular a los pueblos, que habían inventado el diablo, tenía toda esa cantidad de ideas en mí. Pero cuando me cae el rayo, tuve una experiencia inmensa del amor de Dios, inmensa, es indescriptible, ese amor que cambió mi vida, que ya no puedo ser la misma después de que veo mi cuerpo sin vida, veo a toda la humanidad al mismo instante, yo los abrazo, pues estoy libre del tiempo, libre del espacio, en una plenitud de amor, de paz, de alegría, y veo una gran luz inmensa y de esa luz bajan esos rayos de amor. Estaba llena de una sabiduría por encima de mi inteligencia y en esa sabiduría me doy cuenta que esa luz donde salían esos rayos de amor es la Santa Hostia del corazón de Cristo. Yo subo a ese corazón y cuando me acerco a la luz, veo que en lo más intenso de esa luz me veo que hay una herida y en el fondo veo un jardín hermosísimo con unas flores vivas, con un amor vivo, una paz, una felicidad, un jardín que nada de la belleza terrena se puede describir. Cuando yo quiero entrar, me doy cuenta que no voy a entrar, no estaba en gracia de Dios. Yo abandoné mi vida en Dios a los 13 años. Mi sobrino entra, pero yo no puedo entrar. ¿Usted ve a su sobrino? Él entra, sí, pero yo no. Él sí era un joven muy creyente, muy amoroso, un buen hijo, una persona muy especial. Amaba muchísimo a Dios. Yo me avergonzaba que un muchacho de estos
creyera en Dios y que anduviera con su medalla del Niño Jesús en plena Universidad Nacional, pero no, él era de una convicción muy profunda. Yo quiero entrar y no puedo, ¿y por qué me doy cuenta que no voy a entrar? Que es tanto el amor de Dios, es tan apasionado su amor que siempre nos busca en la vida terrena. Quiere nuestra salvación, quiere nuestra conversión, quiere sacarnos del pantano del pecado, nos quiere felices, es un Dios enamorado. Pero yo no lo quise escuchar en la vida terrena. ¿Cómo que siente usted en ese momento? Porque usted dice, no, ¿qué está pasando? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a pasar? Hay, en la sabiduría que uno tiene, porque es una sabiduría que llega con la luz. Esa luz es un amor impresionante, pero también es sabiduría, es paz, es luz, es todo. Y en esa sabiduría yo me doy cuenta que yo no voy a entrar porque estoy en pecado mortal. Porque a los 13 años yo cerré el corazón a Dios y no escuché a ese Dios enamorado que me buscó toda mi vida. Usted empieza como a recordar cosas de su vida. Yo en ese instante veo el amor de Dios y cómo Él me buscó y cómo envió en el camino de mi vida cuántos sacerdotes, religiosos, personas de oración, para que abandonara mi vida de pecado porque estaba en una vida totalmente errada, totalmente desviada, pero yo creía en mi inteligencia que estaba bien. Y entonces yo veo que ese Dios me ha levantado, me ha abrazado y me ha mostrado cuánto me ama y cuánto me buscó. Pero como yo era tan soberbia y tan autosuficiente, no me dejé tocar de Dios. Y cuando venía un sacerdote, se hace depravado, venía una religiosa, esa menopáusica que no consiguió marido, una persona de oración, esa gente que no... pero en ese momento que yo veo que me va a quedar sin el amor de Dios, siento el horror. No hay nada más aterrador, ni todo el infierno incendiado, lleno de demonios. Es tan aterrador cuando un alma se da cuenta que se va a quedar eternamente sin Dios. Dios respeta la libertad, no obliga. Su amor es tan apasionado que no obliga. En el instante que el Señor me va a separar de su corazón, mi esposo recupera el conocimiento, ve mi cuerpo sin vida y empieza a gritar y a llorar y a suplicar que yo regrese. Gloria, no se vaya, regrese los niños, Gloria. Y en ese instante el Señor se conmueve con las lágrimas de mi marido y me devuelve a mi cuerpo. Yo bajo a mi cuerpo, encuentro mi cuerpo sin vida. Los médicos están luchando para sacarme del paro cardíaco. Entro a mi cuerpo, fue terriblemente aterrador. ¿Qué siente en ese momento? El dolor. Además que me sentía así como si me hubieran encarcelado dentro de así como entre mi cuerpo, pero mi cuerpo era como una cárcel horrible, pero a la demás estaba totalmente carbonizado. Yo fui muy vanidosa, hacía 3 a 5 horas de aeróbico, dieta, sufría de anorexia, bulimia, era obsesiva con mi cuerpo. Lo vi destrozado y el dolor de la quemadura es aterrador, totalmente carbonizado. Me llevan al hospital, a la clínica San Pedro Claver. Los médicos inician las cirugías. Vuelvo y me agravo. ¿Por qué? Porque mis riñones no funcionaron más, mis pulmones estaban llenos de agua, mi hígado tenía necrosis por la quemadura, mi corazón había sido en paro. Bueno, el caso es que me vuelvo y me agravo y entro en coma y le dicen a mi familia que no hay nada que hacer. Mi hermana médica lucha para que me conecten a la unidad de cuidados intensivos, a pesar de que yo defendía la eutanasia y ella sabía. Sin embargo, Dios la inspiró y a mí me conectan a la unidad de cuidados intensivos y duró 3 días en coma. Pero yo tengo una experiencia y en mí yo no me vi sometida que ni a 3 días ni nada, porque allá es un eterno presente donde no hay tiempo. Cuando yo vuelvo y me agravo, me salgo de mi cuerpo. En ese instante fue totalmente distinta la visión. Empecé a ver cómo los pecados que yo había cometido salían por mí. Pensé, estoy alucinando. Me falta el oxígeno. Empecé a hacerle la lógica racional y científica. Usted es odontólogo, sí. Usted tiene una preparación científica. Sí, entonces para mí todo era la mente. Entonces empecé a buscarle una explicación intelectual y científica. Cuando llegó la sabiduría, no. Siento el horror, se desplomaron mis estructuras, mis valores, nada. Siento el horror de entender que vienen por mí y que el diablo existe. Y yo pensaba que el diablo no existía. Y el horror cuando veo que me van a coger, yo salí corriendo aterrorizada, atravesé la pared del quirófano, fue un salto al vacío, entré en un montón de cárceles vivas, allá no hay nada físico, todo es vivo. O es amor vivo y luz viva, o es odio. Y el odio es aterrador, es quemante, es devorador. Yo paso por un montón de cárceles
que son vivas. En las partes de arriba de las cárceles veo personas hermosísimas, porque arriba había luz y a medida que desciendo pierdo la luz, ya entró a la oscuridad y estaban bellísimas, tenían unos vestidos, las personas eran jóvenes, preciosas, la luz era inmensa y sus vestidos parecían sol. En esa sabiduría me doy cuenta que están vestidas de todas las santas hostias que comieron en la vida terrena. Y yo veo que ellas ya van a salir, y veo que ellas en la vida terrena vivieron amando a Dios y sirviendo y amando a los hombres, a los pobres, a los necesitados, y fueron personas muy hermosas, ya iban a salir de ahí. Yo veía que los ángeles ya las iban a sacar, pero a medida que voy descendiendo las voy viendo más desfiguradas, ya no son bonitas y tienen poquita luz y los vestidos son abismos, pero todo es vivo, son unos abismos que queman. Y allá en ese eterno presente ellas veían el mal que hicieron en la tierra, cada burla, cada maltrato, cada palabra ofensiva, cada palabra que lastimó a otra persona. Y ellas sufren por esto, por haber hecho ese mal, por haber usado la lengua para destruir, para arrasar, para dañar a las personas, para engañarlas, para jugar con ellas. Y usted también vive un momento en que le hacen como una evaluación. Sí, eso es más abajo. Cuando yo sigo más abajo, al principio, a medida que bajaba, yo veía los tormentos de esas pobres personas, pero yo llego a una parte plana y en esa parte plana veo a las personas desfiguradas y me doy cuenta que ellas vivieron con las manos llenas de sangre, totalmente desfiguradas, arrasando la vida de los demás, y veo las personas que han abortado y veo cómo sufren viendo sus hijos, qué iban a hacer, si iba a ser un sacerdote, un médico, si se iban a casar. Ellas ven en un eterno presente con la mirada de Dios, que no es simplemente matar un bebé, es que lo que venía a hacer ese bebé, su misión. Pero yo llego a una parte más plana y se abre una boca. Yo fui muy metida a las ciencias del ocultismo, me encantaban en la vida terrena. Yo tenía poderes mentales, miraba con el tercer ojo, atravesaba paredes, doblaba cucharas con el poder de mi mente. Había adquirido muchísimos poderes que pensaban que era de mi mente. Nunca pensé que vinieran de Lucifer, un ángel del infierno. Y entonces yo de nada me servía todos esos poderes porque yo quería regresar y no podía. Y estoy desesperada, angustiada, gritando, aterrorizada cuando se abre una boca. Y esa boca era un torbellino. En ese torbellino me chupa esa boca y yo me voy de cabeza como una plumita aterrada y miro otra boca abajo que está cerrada. Cuando estoy entrando, San Miguel me coge de los pies y yo quedo metida en ese hueco. Se botaron sobre mí una cantidad de criaturas horribles y desesperada, ahí sí ya empecé a gritar: soy católica, sáquenme de aquí, yo no he robado, yo no he matado. En ese momento es el momento crucial donde usted empieza a pedir auxilio. Estamos en este momento en la parte crucial, pero necesitamos hacer una pausa, Gloria. Pero a los televidentes vamos, después de comerciales, a hablar de esa parte, de esa evaluación que ustedes le hacen, y cuando lo que todos pensamos, yo no he hecho nada malo, y viene a enfrentar todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Y seguimos con el impresionante testimonio de Gloria Polo, que nos está contando, por supuesto, no solamente esa experiencia que vivió con su muerte, sino con ese encuentro con ese Dios que había abandonado, que había rechazado, por supuesto, en su vida, y empieza esa evaluación, Gloria. Pues sí, cuando yo estoy en ese hueco, entonces yo desesperada, gritando, defendiéndome, yo me sentía muy buena. Yo decía: Dios no existe, el diablo tampoco, pero igual soy una persona buena. Pero sí, uno dice: yo no he robado, no he matado, no le he hecho daño a nadie. Y cuando yo grito que soy católica, veo unas escaleritas con luz encima del hueco. Y veo a mi padre en el primer escalón, y 4 escalones más arriba veo a mi mamá. Ambos habían fallecido, pero estaba mi mamá hermosísima, era una mujer amantísima de Dios, fue una mujer muy buena. Papá fue pues tomatrago, parrandero, mujeriego, pero cuando yo los veo ahí, yo pensé que me iban a sacar y yo empecé a gritar: papito, mamita, por favor,
sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Es que lo único que quiere uno es salir de ese terror, salir de ese horror, salir de esa realidad que yo pensaba que no existía y de ver las consecuencias de lo que uno es en la vida y cómo lo reclama a quien bien le sirvió. Todos esos demonios me reclamaban. Y cuando yo le grito a mis padres que me saquen de ahí, mi padre empezó a llorar. Mi padre se pone su mano llorando, lloraba. Mamá estaba joven, papá no se veía joven. Y mi papá gritaba, no, Señor, mi hijita, no, Señor. En ese instante yo entiendo que todos los padres van a estar en el juicio de sus hijos y ustedes se van a acordar de mí porque en cualquier momento vamos a morir. Todos les vamos a responder a Dios por el hogar y la formación que le hemos dado a sus hijos. El que responde más duro es el patriarca, el papá. Mi padre respondía porque el haber sido borracho, tomar trago, todas esas cosas, Dios no me dio un ejemplo de vida cristiana, no me enseñó a amar a Dios. ¿Él no era creyente? Él era creyente, pero muy dietético, es decir, medio iba el domingo a misa y esto, pero pues su vida no era como realmente testimonio de lo que que decía profesar. Mi mamá era una santa. Usted hablaba también dentro de su testimonio precisamente de una cosa que hoy en día, por supuesto, es muy polémica y es el papel del sacerdote, el papel de la iglesia, por todo lo que se le ha criticado a la iglesia. ¿Cómo ve usted? Bueno, entonces cuando yo veo a mis padres y entonces grito que soy católica, una hermosa voz para llenar ahí. Me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. No sabía, ni idea. Y pensé que era como que yo podía decir un discurso y no me sabía hacer el primero. Y dije, voy a hablar del primero para que no me pregunten los otros 9. Como cuando uno está en el colegio. Igual, como era mi vida, totalmente asolapada y mentirosa. Y uno cree que de tanta mentira creyendo que es la verdad. Y entonces, cuando digo el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí misma, esta voz me dice, no, tú no has amado a tu Señor y mucho menos a tu prójimo como a ti misma. Tú tenías una idolatría que te sometió el dinero. Y me abren el libro de mi vida. Y veo toda mi vida desde la fecundación. Es hermosísimo ver cómo el óvulo y el espermatozoide se unen y hay una explosión inmensa. Vi cómo mis padres cuando entraron a la iglesia entraron 2 y salieron 3. La tercera persona era Cristo, uniendo el imperfecto amor de mis padres. Vi la cama sacramental llena del fuego del Espíritu Santo y en esa cama fui fecundada. Cuando en el vientre de mi mamá, hasta ahora empezaban las células biológicas a dividirse y yo ya tenía un alma brillante como un sol. ¿Y usted ve eso? Uno ve en el libro de la vida todo con los ojos de Dios, todo. Y veo cómo yo hablaba con Dios desde el principio y sabía los talentos y el proyecto de Dios en mi vida, pero Dios respetaba mi libertad, siempre respeta la de todos. Cuando yo nazco, veo cómo cuando me llevan mis padres a bautizar, cómo la iglesia es el corazón de Cristo y abre de par en par para recibir un nuevo miembro. Veo la parte espiritual que uno no ve. Uno cree que la iglesia son ladrillos y personas y hombres. Yo decía curas canzones, no. La iglesia es el corazón de Cristo. Y yo veo cómo el corazón de Cristo se abre a esperar ese miembro. Cuando el sacerdote puso las manos aquí, vi como una nube de fuego blanco bajaba y me marcaba en la frente, en mi alma. Hija de Dios, pagada de precio de sangre. El Espíritu Santo baja como fuego, me levanta y me mete dentro del corazón de Cristo. Y cuando me mete en el corazón de Cristo, soy sumergida entre el agua que hay en el corazón de Cristo. Cuando yo salí de esa agua, salí vestida de fuego blanco, de sol, vestida de Cristo. Y empieza esa evaluación mirando tu vida. Mirando toda la vida, pero bajo tus mandamientos, ves tu vida, por eso vi desde la fecundación, bajo los mandamientos. Entonces veo cómo cuando yo empiezo a pecar, los pecados son vivos. A mí me aterró eso, aterró. Yo pensaba que, por ejemplo, decir mentira es el nombre que se le da al no decir la verdad. Un ejemplo, algo como de oratoria, como de definición, no, es una criatura. Y entra una mentira pequeña adentro y empezó a manchar el alma. Y de dentro rasgó para que entrara una mentira más grande. Y una mentira entró la pereza, la envidia y me fui llenando de pecado. Como un vaso era mi alma. Si tú le echas a un vaso de agua cristalina, ¿y cuál era el agua cristalina? El amor de Dios, el soplo de Dios sobre esa criatura. Y entonces está llena mi alma. Si yo le echo una bola de barro, el agua se enturbia. Pero si le echo una bola de barro grande,
llena el vaso y se sale el agua. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pecaba perdía el amor a Dios, el amor al prójimo. Todos nacemos escrito en el corazón con los mandamientos escritos por el amor de Dios. Y nacemos llenos del amor de Dios para amar a Dios y servir a los hombres, para transformar esta realidad. Esto no es que se lo llevó el diablo, no, es una realidad que es, lo que se vive es el pecado de cada uno de nosotros por la indiferencia y la incapacidad de sentir amor y compasión por los demás. Y Dios dotó el alma a todos los hombres con esa capacidad. Cuando yo me confesé, en el camino de mi vida, yo vi cómo del corazón del sacerdote salía Jesús sangrando. Santo o pecador, el sacerdote es un hombre marcado por Dios que se regala desde la eternidad. En el mismo sitio donde está abierto el corazón de Cristo, Dios Padre abre el corazón del sacerdote, porque ese hombre, a través de esa herida, ¿qué hace? Renuncia a una propia vida. Ellos no van a estudiar 15 años para ser depravados sexuales. Ellos hacen eso porque están enamorados de Cristo. Cuando la iglesia impone la mano sobre el sacerdote, el corazón del sacerdote se une al corazón de Cristo. La herida del sacerdote se hace una con la de Cristo. Cuando usted ve a un hombre santo o pecador, pero de ese corazón sale Jesús sangrando, y ustedes se van a acordar de mí porque todos vamos a morir y vamos a ver nuestra vida con los ojos de Dios. Sale Jesús sangrando, entró a mi alma putrefacta, maloliente, llena de pecado, y con una ternura, con su sangre arrancó todos esos pecados y mi alma quedó limpia como la nieve. Él en la cruz sangrando es un eterno presente para nosotros cuando vamos a la Santa Misa. Él está en la cruz. Cuando el sacerdote dice, esta es mi carne, Él arranca un pedazo de su corazón y lo pone en la patena. Y usted está aquí hoy con nosotros porque usted pide misericordia, porque usted ruega y por eso está hoy aquí, porque le pide a Dios una segunda oportunidad. Sí, porque yo veo toda mi vida y veo todo el mal que le he hecho a las demás personas, porque lo triste del pecado no es que no se queda con uno, no, el pecado es tan triste que es como cuando una fruta se pudre y daña a los demás. Tú estás llena de pecado, tu hijo recibe todo lo que tú le estás dando, lo que le muestras con tu vida. El niño, más de lo que tú hablas, él aprende con lo que ve de tu vida. Y dañas a mucha gente. Entonces yo veo las consecuencias de tanto mal que hice y del daño que le hice a las personas creyéndome buena, porque además que yo me creía que la que no robaba, y cada persona que yo hablo mal de ella, cada persona que insulto, cada persona que ridiculizo, que estoy haciendo, bueno, veo todo la maldad que yo he cometido. De los 10 mandamientos veo que no pasé nada. No, ni amé a Dios, ni serví a los hombres. Me aprovechaba del amor de los demás. Y cuando se cierra el libro de mi vida, yo me doy cuenta que me voy para el infierno. Y siento el horror del infierno que me espera. Y el infierno es vivo. Yo veo esa boca que está rugiendo y me está esperando. Y miro a mi mamá, esa mujer que me quiso llevar por el camino de Dios, que me quiso llevar por el camino de los mandamientos. Y le digo, mami, qué vergüenza, me condené. Donde yo voy, madre, no te voy a volver a ver jamás. Mi madre levanta sus 2 dedos arriba. Cuando mi madre levanta los 2 dedos arriba y me señala, saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y con muchísimo dolor, yo grité, Jesucristo, ten compasión de mí. Señor, perdóname. Dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso, porque Él bajó en esa luz, me sacó de ese horrible y aterrador hueco donde yo no deseo que nadie vaya, ni el peor de los hombres quiero que vaya por allá, es aterrador. Me saca de ese horrible hueco y me dice con tanto amor, vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre que han orado y han clamado por ti. Vi el gran poder de la oración de intercesión. ¿Y existe esa persona, Gloria? Sí, yo vi a todo mi pueblo, en el tiempo, en todas las noticias salieron pedazos y mucha gente se conmovió y oró por mí. Vi a la Virgen María recogiendo las oraciones del pueblo colombiano en la mano izquierda y en la mano derecha, recogiendo las oraciones de los santos. Y en la iglesia Santa Teresita, el Niño Jesús, cuando elevaron a Jesús, que es el momento de la mayor misericordia, cuando la hostia es elevada,
En ese instante la Virgen ofrece esas oraciones por mí, pero especialmente por un campesino humilde, humilde, en la Sierra Nevada de Santa Marta, pobre, moría de hambre, estaba amenazado de la guerrilla y baja caminando horas enteras con su mujer y sus 2 hijos. Llega a la Santa Misa y cuando él llega a la iglesia se arrodilla, pone su frente en el piso, con su corazón grita, Señor, yo te amo. Gracias, Señor, por la vida, gracias por mis hijos. Por favor, Señor, que mis hijos te amen, que el mundo vuelva a ti, que Colombia se vuelva buena, Señor, que Colombia se convierta, que el mundo vuelva a ti. Un hombrecito muriendo de hambre, orando por Colombia. Cuando él sale de la Santa Misa, su alma era blanca, vestida de Cristo, totalmente santo. Compra panela y sal. La panela la envuelven en media hoja de un periódico. Ahí estaba la noticia del rayo. Cuando el hombrecito ve la noticia del rayo, cayó llorando al piso. Y empieza, y él hace la oración, y esa oración es la que me tiene aquí, porque conmovió al mismo Dios. Y él grita, Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita. Señor, sálvala, Señor. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, pero salva a mi hermanita. Una persona que usted Señor, no conocía. No, pero yo la vi allá, porque allá tú ves todos con los ojos de Dios. Cuando ya Dios me devuelve, ya pierdo toda esa sabiduría y solo me deja un poquito. Pero cuando yo regreso con una misión. El Señor me dice, vuelves, pero vas a contar esto 1000 veces 1000. Y aquí estamos contando, desafortunadamente no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, Gloria, pero hemos contado, resumido, esa experiencia que queríamos traerle a los televidentes, de que todos tenemos un libro de la vida. Y usted va a contar esa historia 1000 veces 1000, va a seguir recorriendo el mundo. Pero queríamos en esta época de reflexión para los colombianos traer ese testimonio tan impactante que seguramente y esperamos que impacte la vida de muchas personas para que el libro de la vida que estamos escribiendo cada uno pueda cambiar. Gloria, muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga a todos. No se les olvide, Dios los ama y quiere la salvación, pero respeta la libertad. Si en la vida vives de espalda a Dios, asesinando, dañando, robando, en la eternidad vas a estar sin Dios. Dios los bendiga a todos, los amo en el amor de Dios. Muchas gracias y a nuestros televidentes, gracias por su sintonía. Esperamos que este testimonio les haya llegado como a todos nosotros aquí. Continúe con nuestra programación en El Tiempo Televisión porque usted elige quién le cuenta las noticias. En el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.